Sean bienvenidos a un nuevo video. En este momento voy a explicar uno de los contenidos referentes a la materia de lenguaje y literatura de sexto grado. Te invito a que tengas a la mano la guía de aprendizaje de la semana número 4. El contenido dice: el texto dramático, estructura externa, cuadro, actos y escenas. La estructura interna se compone de inicio, nudo y desenlace. El inicio es donde se presentan los personajes, el lugar y se da conocimiento a la historia. El nudo es donde se crea el conflicto de la obra. Y el desenlace es el momento de la solución de los conflictos. Luego está la estructura externa, que se compone de actos, escenas y cuadros. Los actos son las partes fundamentales en el desarrollo de la acción dramática. La escena es las divisiones menores dentro de los actos. Se organizan por las entradas y salidas de los personajes durante la representación teatral. Y el cuadro, que son las porciones continuas de acción que aparecen desarrolladas en el mismo lugar. Luego está la escritura de un texto dramático. Debemos tomar todos estos puntos para que nuestra escritura sea coherente y se entienda muy bien. Primero, tenemos que tomar en cuenta las situaciones, ya que son los problemas o la temática de la que trata nuestra producción en el texto dramático. Luego están los personajes. Están los personajes principales y secundarios, quienes participan de manera activa en los diferentes contextos en los que se desarrolla el texto dramático. También debe hacerse una descripción breve de cada uno de ellos. Luego está el lugar en el que actuarán los personajes. Debe definirse un lugar, debe definirse el ambiente y mencionar qué objetos hay en ese lugar, ya sea una iglesia, una escuela, una sala o cualquier lugar donde se vaya a desarrollar nuestro texto dramático. Luego está el diálogo. Debemos establecer la conversación que se dará entre los personajes. Seguidamente haremos la revisión de comprensión. Eso es básicamente volver a revisar una vez más nuestros puntos, identificar si tiene sentido y se entiende lo que queremos dar a conocer. Después vamos a revisar la ortografía, ya que es una parte muy fundamental y que va a decir de manera clara cada una de las cosas que significan y no se vaya a entender una palabra de una manera diferente. Luego debemos tomar en cuenta los elementos internos y externos, que ya sabemos que son los elementos internos, el inicio, el nudo y el desenlace, y los elementos externos, que son los actos, las escenas y los cuadros. Aquí tengo un ejemplo de una creación de la primer parte de un texto dramático. Aquí podemos identificar mediante la lectura la situación. Así que vamos a darle lectura. Le dice la mamá: hija, ¿de dónde vienes? Lupita le contesta: vengo de tener una charla con Jefferson. Luego le dice su mamá: ah, sí, claro, tu amigo muy honrado, por cierto. Lupita le contesta: sí, honrado y fastidioso a veces. Luego le dice su mamá: tienes visita, son tus hermanos, Luis y Carlos.
Están en tu cuarto, espero no te moleste. Le contesta Lupita. ¿Por qué me molestaría? Luego le dice su mamá, ¿acaso no es frecuente en ti? Y contesta Lupita. Más hombres. Ah, no, eso será uno de mis días más frustrantes. La situación que identificamos aquí es que la hija no se lleva tan bien con su mamá y tampoco con sus hermanos. También podemos identificar los personajes, la mamá y Lupita, aunque en la descripción de la escena también los menciona. El lugar en el que actuarán los personajes es en una casa. Luego podemos identificar también los diálogos. La mamá de Lupita habla con ella. En la parte de la revisión de comprensión podemos entender e identificar que claramente se entiende que la mamá habla con su hija y hace referencia a sus hermanos que llegan. O sea, el texto se entiende de manera clara. Luego se debe revisar la ortografía. Ya está prácticamente todo identificado, colocado, y también podemos identificar los elementos internos y externos. En los elementos internos nos damos cuenta que esta parte es el inicio, donde empiezan a presentarse los personajes y a identificar cuáles son las situaciones que se va a plantear en este texto. El nudo y el desenlace pues será una parte que no voy a mencionar porque se ve más adelante y prácticamente solo tengo este fragmento. En la estructura externa podemos notar aquí que está la parte del primer acto, que dice que se hace en una casa, una presentación con una sala un poco amueblada. Y luego esta es la primera escena. La escena empieza aquí y aún sigue. No significa que solo esta parte del texto sea toda la escena, pero sí podemos tomar esta parte como un cuadro, ya que los cuadros son parte mucho más pequeña. Una escena puede llevar varios cuadros y un acto puede llevar una escena o varias escenas. Espero que hayas entendido muy bien qué significa la estructura interna, la estructura externa y cómo vas a crear tu texto dramático. Te invito a que trabajes en tu guía de ejercicio y puedas crear un texto dramático y luego seguir las indicaciones para publicarlo o compartirlo con tu profesor. Y también toma en cuenta la autoevaluación y los criterios que debes tener presente de una manera clara en tu desempeño y asimismo identificar lo que has logrado y lo que está en proceso. Te deseo mucha suerte y mucho éxito. Nos vemos en un próximo video.